Buenas noches, profesor. El tema que vamos a tratar ahora es acerca de qué es un compilador. Un compilador es un software que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, ya sea C, C++, Java, etc., en lenguaje de máquina. Un compilador generalmente forma el lenguaje ensamblador primero y luego traduce dicho lenguaje al lenguaje máquina. Contexto de un compilador. Para entender mejor el trabajo que debe realizar un compilador, vamos a verlo de la siguiente manera. Primero, aquí podemos ver que tenemos un código de alto nivel. Por ejemplo, eso está en C++. Luego, al pasarlo a microinstrucciones, que vendría a ser el lenguaje ensamblador, el lenguaje assembler, sería algo como lo que está en esta parte. Finalmente, basado en un esquema para un procesador multipropósito, en memoria debe haber algo como esto. Ese es el lenguaje máquina, lenguaje binario, ceros y unos. Entonces, para hacer que todo esto funcione, tiene que haber un proceso, ¿no? Desde el inicio de lo que es el lenguaje de alto nivel, pasarlo al lenguaje ensamblador y finalmente pasarlo al lenguaje máquina. Vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis léxico, sintáctico y semántico de un compilador. Bien, primero tenemos el análisis léxico, que lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa la secuencia de caracteres en unidades con significado propio, es decir, los componentes léxicos o tokens. ¿Qué son los tokens? Son las palabras reservadas de un lenguaje, que representa una unidad de información en el programa fuente. Los componentes léxicos representan las palabras reservadas, identificadores, operadores, símbolos especiales, constantes numéricas, constantes de carácter. Aquí podemos ver algunos componentes, ¿no? Los lexemas, ¿no? Que es los valores que introducimos, cómo se reconoce o qué tipo de valor es el que está reconociendo el lenguaje, ¿no? Perdón. Y bueno, y con ello lo que se hace es poder analizar lo que es el ingreso de la data y categorizarla por tipo de data que uno va ingresando, ya sea numérico, ya sea entero, ya sea decimal, carácter, etc. El segundo punto vendría a ser lo que es el análisis sintáctico, que determina si la secuencia de componentes léxicos sigue la sintaxis del lenguaje y obtiene la estructura jerárquica del programa en forma de árbol abstracto. Se determinan las relaciones estructurales entre los componentes léxicos y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del programa fuente. Además informará si hay algún error en la sintaxis. Muy bien. Aquí en la mano izquierda podemos ver un poco de código en C++, en la cual se mostraría un error de sintaxis porque el comando code está mal escrito. Acá dice CO en la línea número 9. Entonces, acá lo que va a hacer la máquina es observarnos y avisarnos de que hay un error en la parte de sintaxis, en la parte de la escritura del código. No está completa la palabra code, que va a ser una salida o una impresión de la variable en sí. Acá dice CO y debería ser code, tal y como lo dice acá este texto. Entonces, ese es un error de sintaxis. Por ejemplo, acá en la mano derecha también vemos un poco de código en C++, pero ¿qué sucede acá? Aquí dice, mostraría un error de sintaxis debido a que la palabra sumar, la que está en la línea 13, no pertenece a una instrucción válida. ¿Por qué? Porque sumar, acá no me va a sumar estas dos variables porque yo necesito declararla primero como una variable suma. Una variable suma que me almacene la suma de ambas y después ya mostrarla, ¿no? Bien, como tercer punto tendríamos el análisis semántico, ¿no? El análisis semántico es el último paso antes de empezar a compilar realmente el código en sí. Prepara el programa para ser compilado. El analizador semántico parte del árbol sintáctico abstracto y tiene la finalidad de validar los puntos más finos del programa.
como por ejemplo, valida compatibilidad en tipo de datos, que la variable utilizada en una instrucción esté previamente declarada o que estén dentro del contexto. Si implementamos una interfase, que todos los métodos estén definidos. Es decir, aquí por ejemplo, detectaría un error debido a que hemos declarado una variable como entera, pero le hemos dado valores decimales. Acá podemos ver que hemos puesto int número, pero si yo acá a la variable número yo le estoy poniendo un valor decimal, entonces eso tendría que ser un float, para que me pueda validar, ¿no?, la sintaxis y la parte semántica en lo que es el código en sí. Luego de ello ya lo imprimo, ¿no?, o lo exporto, ¿no?, o lo muestro, ¿no?, con el comando code. Bien, entonces en estos 3 pasos vamos a ver un poquito de lo que es la optimización del código, que no es más que reducir u optimizar, vale la redundancia, el código generado, ¿no? El objetivo de las técnicas de optimización es mejorar el programa objeto para que éste tenga un rendimiento mayor. Un código en proceso de optimización debe cumplir con los siguientes principios. El código resultante no debe en ninguna manera cambiar el significado del código fuente real. La optimización debe ser rápida y no debe retrasar el proceso de compilación general. La optimización debe aumentar la velocidad del programa y, si es posible, el programa debe exigir menos cantidad de recursos. Las distintas técnicas de optimización se pueden clasificar o dividir de diversas formas, como por ejemplo, tenemos las técnicas de optimización locales, las cuales analizan solo pequeñas porciones de código y en ellas realizarán mejoras. Las técnicas de optimización globales, en la que se analiza todo el código por completo, y tenemos también optimización independiente de la máquina, que son técnicas que son aplicables a cualquier máquina, objeto o CPU destino, y la optimización dependiente de la máquina, que es lo contrario a la anterior, que va a ser aplicable a una máquina objeto o CPU destino. En cuanto al tema de la generación de código, recibe una entrada, una representación intermedia del programa fuente y le asigna el lenguaje destino. Si el lenguaje destino es código máquina, se seleccionan registros o ubicaciones de memoria para cada una de las variables que utiliza el programa. Después de ello, las instrucciones intermedias se traducen en secuencia de instrucciones de máquina que realizan la misma tarea. Un aspecto crucial de la generación de código es la asignación juiciosa de los procesos para guardar las variables. Aquí, por ejemplo, tenemos el proceso de generación de código, ¿no?, que es el programa fuente, un análisis léxico, un análisis sintáctico, un análisis semántico. Luego de ello pasamos a lo que es la generación del código, ¿no? Luego viene la optimización y finalmente lo que es ya la compilación o la generación del código en sí. Eso sería todo. Muchas gracias.